Vayamos por favor abriendo nuestras Biblias en 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, desde el verso 8. Voy a dar lectura desde el versículo 8 hasta el versículo 15, donde el apóstol Pedro, es interesante, como algunos apóstoles, aquí Pedro, el otro era Pablo, han podido sentir, prever, darse cuenta, tal vez por revelación de Dios, que su vida ya va a terminar, su vida ya va a acabar. Y a base de que Pablo sabía que su vida ya está por terminar, que Dios ya lo va a recibir en su presencia, Pablo escribe a base de ese conocimiento la segunda carta a Timoteo. Justamente en esta segunda carta a Timoteo habla el apóstol Pablo de su muerte, de su partida, dice él. Y aquí el apóstol Pedro lo mismo. Es más, el Señor Jesucristo ya lo había, al final del Evangelio de Juan, ya lo había profetizado o revelado, como quieran, que Él va a seguir los pasos de Cristo, ¿no? Entonces, efectivamente, dice la historia de la iglesia que Pedro ha sido crucificado igual que Cristo, con la única diferencia que dice la historia que Pedro más bien pidió ser crucificado al revés, o sea, con la cabeza abajo, porque él no se sentía digno de ser muerto de la misma manera como Jesucristo. Bueno, eso no dice la Biblia, esa es historia de la iglesia, ¿no? Pero bueno, es interesante que Pedro sabía y tal vez presentía o se daba cuenta que su vida está por finalizar y escribe también 2 Pedro. Pablo escribe 2 Timoteo, ¿no? Y Pedro escribe su segunda carta de Pedro, de él, ¿no? Y habla también justamente de su partida. Y dice así, desde el versículo 8 hasta el verso 15. Y él tuvo, sin embargo, antes de partir, antes de morir, y durante toda su vida, desde que es discípulo de Cristo, o fue discípulo de Cristo, una actitud en su corazón, y un practicar, y un comportamiento en su vida. Y eso él comparte aquí, y nos anima a hacer lo mismo. Y vamos a escuchar cómo lo expresa Pedro. Dice así: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Es interesante que el apóstol Pablo, hemos leído por si acaso en el, ¿cómo llamarlo? En el saludo, o antes del saludo, de los saludos. He leído aquí, 2 Pedro también, pero versículos 1 al 7, para un poquito introducirnos en lo que vamos a compartir. Y ahí habla el apóstol Pablo dos cosas muy interesantes que me llaman la atención. Uno, el apóstol Pedro, nosotros muchas veces, ¿verdad?, añoramos, ¿no?, como aquellas épocas, ¿no?, como que Pedro, Mateo, Juan, Jacobo ahí caminando con Jesús en el mar de Galilea,
caminando a Jerusalén, charlando durante todo el camino. ¿Cuánto hubiera querido yo andar ahí? Ahí tendría una fe verdadera. Pero hoy día como que, no sé, por eso no se puede, porque el Señor ya se ha ido, etcétera, etcétera. Y nos justificamos, ¿no? Pero mira lo que dice el apóstol Pedro en el verso 1, mostranos por favor, cómo el apóstol Pedro dice que nosotros podemos tener una fe, dice Pedro, una fe igualmente, dile a que está a tu lado, igualmente. ¿Qué significa igualmente? Igualito, lo mismo, que nosotros podemos tener una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice Pedro. ¿Cuál es nuestra? A lo mejor se refiere al grupo de los apóstoles, ¿verdad? Que la nuestra, ¿no? Nosotros hemos andado con Jesucristo y tenemos una fe preciosa, pero Él anima aquí a los lectores, a los oyentes y por tanto a nosotros también, que nuestra fe puede ser igualmente preciosa. O sea, no debemos jamás sentir o pensar, estas épocas de 2000, eso sí era bueno, ¿no? Aunque Herodes mató a muchos, o otros han matado, pero no importa, hubiera dado mi vida también. Pero hoy día, no sé, hoy día a veces ni siquiera podemos sacar, ustedes no, pero hay algunos no, que no pueden sacar ni 1 hora o 2 horas, digamos, a la semana para congregarse, para buscar al Señor, para orar, para leer la palabra. Entonces, pero al mismo tiempo, no, en esta época hubiera dado mi vida. Y habla un poquito como Pedro, ¿no? Cuando él decía, ¿no? Señor, tú no vas a morir en la cruz, yo voy a dar mi vida por ti. ¿Se recuerdan? ¿No? ¿Y qué dice Jesús? Ay, muchacho, todavía no sabes todo, ¿no? Tú más bien me vas a negar, ¿no? Entonces, bueno, también no le echaremos la culpa al pobre Pedro de todo, ¿no? Porque los demás discípulos también decían así, dice la palabra, ¿no? O sea, no solo Pedro decía, Pedro, digamos, como un poquito, la voz un poco más gruesa, un poco más alta, un poco más fuerte entre ellos, pero los demás también decían lo mismo, ¿no? Nosotros también, vamos también, ¿no? Etcétera, ¿no? Pedro, por cierto, con sus palabras negó a Cristo, pero fíjense, los demás también lo han negado, ¿sí o no? Todos se han ido, nadie se quedó. Hasta es profético, dice el Señor Jesucristo, todas las ovejas han abandonado al pastor, ¿no? Entonces, para un poquito colocar a Pedro no tan malo, digamos, ¿no? Sino un poquito, traer un poco equidad aquí, ¿no? Entonces los demás discípulos no estaban mucho mejor tampoco, ¿no? A veces pensamos también ese Tomás, el incrédulo, y le ponemos ¿no? O sea, nombres, ¿ah? Lo etiquetamos, ¿no? El incrédulo, ¿no? Pedro, el negador de Jesús, ¿no? Judas, el diablo, ¿no? Entonces, pues Timoteo, claro, no creyó, pero fíjense, leyendo bien, los demás tampoco creían. Viene ahí una de las mujeres buscando a los discípulos donde estaban reunidos con miedo y todo eso, y toca la puerta, ¿no? El Señor ha resucitado. Es una mujer, ¿quién será? Está hablando cosas, está ahí hablando que un resucitado, no sé de qué habla, ¿no? Entonces todos los discípulos estaban ahí encerrados y con miedo, ¿no? Mateo mismo nos cuenta de que ellos, aunque adoraron al Señor, y eso es bueno, pero algunos, dice el escritor Mateo, dudaban en su corazón de la resurrección de Cristo. Eso es normal también, ¿no? Resucitado. ¿Tú has visto algún resucitado? ¿Pero has visto uno que haya resucitado así entre los muertos? No, ¿verdad? Posiblemente no. Yo no lo he visto, ¿no? Sin embargo, ellos tampoco, ¿no? Entonces, igualmente era tan novedoso, tan increíble, tan impresionante la resurrección de Cristo, tanto como hoy como en esta época. No hay ninguna diferencia. Entonces, queridos, Pedro dice, podemos tener la misma fe preciosa que ellos. Amén. Y por otro lado, habla aquí el apóstol Pedro de algunas virtudes muy interesantes que surgen y debemos nosotros hacer surgir en nuestras vidas porque participamos de la naturaleza divina, porque se nos ha sido dado todo eso. Rápidamente me refiero a lo que Pedro menciona, aumentar a la fe virtud,
conocimiento, dominio propio, paciencia o perseverancia, piedad, amor fraterno y amor perfecto, ¿no? Fraternidad dice y amor dice, ¿no? Entonces, esas cosas nosotros, dice Pedro, aumentar. O sea, yo creo que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo también y el Padre de Dios nos va a ayudar y nos va a transformar. Yo creo profundamente esto. Pero de alguna manera Pedro dice aquí, aumentad ustedes. O sea, yo tengo que tener ese querer. Yo tengo que tener este empujón, realmente este empuje en mi vida. Yo busco eso. Yo quiero eso. Yo busco virtudes en mi vida. Yo busco conocer más la vida de Dios. Yo busco realmente que el dominio propio pueda prevalecerse en mi vida. Que yo pueda vivir con más perseverancia, pueda amar más a los hermanos y también pueda amar más a Dios. Amén. Entonces eso aquí el apóstol Pedro nos insta que nosotros podemos aumentar, podemos colocar a nuestras vidas. Y ahí entra ese texto que acabamos de leer, que dice el apóstol Pedro en el versículo 8, porque si estas cosas en vosotros abundan, dile a que está a tu lado, verso 8, abundan. Qué tremendo, o sea, no es un poquito nomás, no, ya tengo un poco, yo crecí un poco de paciencia, ya tengo más paciencia. Ahora, no sabemos si por viejo o por realmente transformación del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, porque el Espíritu Santo, ¿cuánta paciencia va a colocar en nosotros? En abundancia. No un poquito, ¿no? Un poquito más de paciencia tengo. Está muy bien, pero aumenta más, dice aquí el Señor. Amén. Entonces, si estas cosas en vosotros abundan, lo interesante es, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para mí son siempre palabras, ocasiones, momentos donde podemos enfocarnos aquí lo que Dios busca con nuestras vidas. Nosotros somos, digamos, iglesias, las iglesias Kairos, donde buscamos mucho la presencia de Dios, donde queremos estar con el Señor. Es más, en eso consiste la salvación. Dile a tu lado, en vivir en su presencia es la salvación. Esa es la salvación, poder vivir en su presencia, ¿no? Entonces, yo creo que es un fuerte en nuestras iglesias donde nosotros buscamos y queremos vivir en su presencia, donde nosotros queremos conocer más al Señor, ¿no? Sin embargo, aquí dice la palabra de Dios en el versículo 8, solo tener conocimiento del Señor, solo vivir en su presencia, todavía estás ocioso, dice Pedro acá, ¿no? Realmente lo que se busca, lo que se requiere, dice Pedro acá, es que no debemos dejar estar ociosos. O sea, no os dejarán, si esas cosas abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, ¿no? Entonces, en otras palabras, vivir en la presencia de Dios, vivir en busca de conocer más al Señor, Pedro dice, dile a tu lado, debe producir fruto en nuestras vidas. Debe producir fruto en nuestras vidas, y justamente este es el fruto, lo que el Espíritu Santo quiere colocar en nosotros. Por un lado, Gálatas habla del fruto del Espíritu Santo, pero aquí también es fruto de la naturaleza divina en nosotros, que nuestra fe crezca, que vivamos en más virtud cristiana, realmente manifestando efectivamente que somos seguidores de Cristo, no solo por decirlo, que nuestro conocimiento de Cristo pueda crecer, viviendo en dominio propio en especial en sentido con el pecado, en dominio propio. ¿Sabe lo que significa dominio propio? Realmente Pablo, cuando habla de dominio propio, aquí también Pedro, en el fruto del Espíritu Santo, y aquí también como fruto de la naturaleza divina,
dominio propio. ¿Sabe lo que significa? Por un lado, Cristo es nuestro Señor. Amén. Él se señorea, Él se enseñoreó de nosotros. Pero el dominio propio, esa virtud cristiana, habla también del señorío de uno mismo. Que yo pueda enseñorearme de mi vida. Y mira, es sumamente bíblico. ¿Se recuerdan lo que dijo Dios a Caín antes de matar a su hermano Abel? Dios vio su corazón, que ya estaba ahí, el pecado ya estaba tocando su corazón. ¿Y qué le recomendó, qué le mandó Dios a Caín? Tú debes enseñorearte de esta maldad. No debes dejarte vencer por el pecado, sino tú debes gobernar tu pecado. Tú debes gobernar estas cosas y rechazarlo. Amén. Ese es dominio propio. Entonces, el apóstol Pedro aquí nos habla de varias consecuencias si estas cosas aumentamos en nuestras vidas. Y una de esas es que justamente no solamente vamos a vivir gozosamente en la presencia del Señor, sino realmente el fruto de la naturaleza divina de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Por otro lado, los que no lo buscan, dice Pedro también, nos advierte aquí. Pero el que no tiene estas cosas, el que no busca eso, el que dice, no me importa, eso es algo, yo soy cristiano y es lo más importante, ¿sí o no? Yo digo, no. ¿Cómo que sí o no? No, pues, entonces si me preguntas así, dile a tu lado, no es así. No, el que piensa que solo es algo nada más, Pedro dice, tiene la vista muy corta. Es ciego prácticamente. Pero el que no tiene estas cosas, el que no lo busca, el que no lo aumenta, el que no quiere producir este fruto de la naturaleza de Dios en nosotros, entonces tiene la vista muy corta, es ciego, y algo más, mucho más grave todavía. Dice Pedro, habiendo olvidado, ¿qué cosa? Justamente un aspecto muy importante de la salvación. ¿Qué es? La purificación de sus antiguos pecados. Uno se olvida. Uno que no de repente sigue viviendo cada año, cada mes, cada día con ese ímpetu. Yo quiero seguir a Cristo con esa decisión constantemente. Quiero agradar al Señor. Quiero conocer más al Señor. Quiero avanzar en mi vida cristiana. Quiero crecer en Cristo. Como dijo Juan el Bautista, Él debe crecer y yo debo menguar. Es la vida cristiana también, ¿no? Entonces, el que no hace ese empuje, ese ímpetu en su vida, este ánimo en su vida, no lo busca, no lo tiene, hasta está en el peligro de olvidar el perdón y olvidar la salvación. Yo no me voy a meter en ese lío ahorita de perder o no perder la salvación, eso no es mi interés en esta mañana, sino Pedro dice aquí que uno mismo, me explico, uno mismo se olvida de la salvación. Uno mismo lo deja a un lado, como dice el escritor a los hebreos. ¿Cómo vamos a descuidar, dice el escritor, una salvación tan grande? Aquí Pedro habla de olvidar, uno mismo se olvida. El escritor a los hebreos dice de descuidar. Entonces, y Pedro dice, el que no tiene esas cosas, se olvida. Y por eso anima aquí el apóstol Pedro, diciendo en el verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más, ¿qué dice? Procurad. Dile a que está a tu lado, debes procurar. Hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. O sea, Pedro tiene un interés aquí en ofrecernos una seguridad en Cristo. Una seguridad en la vida, en el Señor. Y diciendo, si esas cosas más bien abundan, si ustedes se ocupan y procuran, dice Pedro, no caeréis jamás. Realmente ustedes van a estar en buen terreno, no en terreno resbaladizo, ¿cómo se llama? ¿No? Sino en firme terreno, en buen terreno, no van a caer jamás, haciendo estas cosas, dice Pedro. Haciendo, no solo creyendo, no solamente sintiendo, no solamente deseando,
sino haciendo estas cosas. Y una gran consecuencia tremenda nos ofrece el apóstol Pedro si nosotros nos ocupamos cada año más de la vida de Cristo, de ser un seguidor de Cristo, cada año más fuerte, cada año con un mayor compromiso, aumentando, construyendo nuestras vidas, el vivir de Cristo en nosotros. El apóstol Pedro nos comparte una gran promesa, una gran, tremenda consecuencia. Dice en el versículo 11, porque de esta manera no solamente no vamos a caer, no solamente vamos a, como dice aquí, vamos a realmente producir un fruto de la naturaleza divina en nosotros. No solamente vamos a estar más seguros de nuestra salvación, sino dice Pedro además, porque de esta manera os será otorgada, mira lo que dice, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A veces nos pinta, ¿no?, en los cielos, ¿no? Ahí está Pedro con la llave, ¿no? Y él es el gran guardaespaldas y, ¿no? A ver quién pasa, ¿no? A ver qué has hecho, a ver cómo has vivido, ¿no? Entonces van hablando así, ¿no? En primer lugar, no somos salvos por obras, amén. No somos salvos por obras, no somos salvos porque nosotros hemos hecho grandes cosas, digamos, ¿no? Pero el apóstol Pedro, aparte de la salvación, nos comparte aquí que el apóstol Pedro nos habla que cuando una persona, yo me imagino un poquito, eso no dice la Biblia, ¿no? Pero yo me imagino un poquito que cuando uno entra al reino de Dios en las grandes ciudades, siempre en Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Siempre había muros alrededor de la ciudad y obviamente el muro tiene también puertas, ¿no? Portones enormes, ¿cómo se llama? Pórticos, ¿no? O sea, los grandes, no una puerta como aquí, la nuestra, ¿no? En la casa, ¿no? Sino unos pórticos grandes, ¿no? Unas puertas enormes donde varios hombres tenían que, digamos, abrir la puerta o moviendo una rueda para que suba o abra o lo que sea, ¿no? Entonces yo me imagino que algunos van a ser salvos como una puerta al reino eterno, pero como una puerta trasera chiquita. ¿No? Como que es mi imaginación ahorita, discúlpeme, ¿no? Pero como que una puerta chiquita, ¿no? Y ahí, digamos, Dios, bueno, aquí puedes pasar. Ojalá pueda acabar, ojalá realmente pueda entrar, que no haya engordado demasiado, ¿no? Entonces, como que apenas entran ahí, digamos, ¿no? Pero los que se ocupan de esas virtudes de Cristo, las virtudes de la naturaleza divina, los que viven realmente al Señor, no solamente Dios nos va a dar una puerta más grande, sino como que nos va a dar una bienvenida, una fiesta, aquí está la puerta amplia, grande y generosa, aquí pasa, y los ángeles ahí realmente así, está manifestado ahí la presencia de Dios, y uno puede estar entrando realmente con la gloria del Señor. En otras palabras, el Señor nos está ofreciendo cómo entrar en su reino, o por una puerta trasera, o realmente una amplia y generosa entrada. Por si acaso estoy haciendo una ilustración, no vayan a decir ahí, el pastor ha dicho que así, ¿no? Solo me estoy imaginándome un poquito, amén. Solo un poquito estoy observando qué está diciendo aquí Pedro, de que nos va a otorgar, o sea, nos va a regalar, nos va a otorgar. No podemos nosotros tampoco ganárnoslo. Tampoco podemos llegar, yo tengo derecho a una puerta más grande que esta. No, tampoco es, o sea, todos debemos entrar con un corazón humilde, de gratitud, decir, Señor, no importa por cuál puerta al final, ay, Señor, solo está contigo, es lo más glorioso. Al final esa es la verdad, ¿no? Pero Pedro hace una diferencia, Dios hace una diferencia. Los que se ocupan de la vida cristiana, los que realmente se esfuerzan a vivir en la gloria de Dios y dando fruto en su vida, Dios los va a otorgar amplia y generosa entrada al reino eterno del Señor Jesucristo. Eso sí dice la Biblia. Entonces, yo no digo que haya más puertas, ¿no? La misma puerta podría también cerrarla un poquito, ¿no? Para el que apenas se salva. Como el apóstol Pablo utiliza una ilustración, también otra ilustración utiliza el apóstol Pablo
que los que no construyen su vida cristiana son salvos de repente, dice Pablo, pero como por fuego, como que todo se ha quemado en su vida, pero por lo menos ellos serán salvos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es otra ilustración. Pablo hace a través de una construcción de una casa y se quema todo, ¿no? Y aunque él salvo, Pedro utiliza otra ilustración de una puerta, una amplia entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y anima aquí el apóstol Pedro que nosotros debemos, por lo tanto, para que podamos disfrutar estas bendiciones grandes de Dios, no solo la salvación, sino realmente esta gloria, esta manifestación de Dios en nuestras vidas, dice Pedro, nosotros debemos procurar. Procurar tiene el sentido aquí de hacer un esfuerzo. En otras palabras, lo que la Biblia nos comparte, lo que el Señor Jesucristo nos comparte a través del Evangelio, del reino de Dios, es que simplemente creyendo en el Señor Jesucristo podemos ser salvos. Pero ahora cada uno va a ir edificando su eternidad. A partir de la salvación, a partir de vivir con Cristo, a partir de ser salvo y disfrutar ese perdón de Dios acerca de nuestros pecados, cada uno tiene como una nueva oportunidad. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora de la salvación con tu vida? ¿Vivirás como sea, como tú quieras, como tú siempre has anhelado y deseado? ¿O buscarás, Señor, qué propósitos puedes tener tú para con mi vida? Es decir, a partir de la salvación, escúchame bien, edificamos nuestra eternidad. Esto podemos sacar de aquí. A partir de la salvación, de que una persona es salva, es nacido de nuevo, pueda edificar su eternidad. Ahí justamente vale la pena hablar de Pablo, que dice que uno construye con cosas que permanecen, que realmente son gloria de Dios, son de la naturaleza divina. Pablo lo describe con oro, plata, piedras preciosas, ¿no? O sea, cosas que permanecen, ¿no? O uno construye con cosas que se queman, aunque salva a la persona, pero se queman. Entonces esta persona no ha edificado para su eternidad. Ha vivido el momento, ha vivido el año, el feliz año, el año feliz, como tú quieras, puedes ir la vuelta como quieras. Entonces, otro dice, no, yo quiero vivir para la gloria del Señor. Yo quiero que la naturaleza divina en mí pueda producir su fruto, lo que Dios desea. Y uno vive y procura y se esfuerza y busca y ora y estudia y sirve a los demás. Entonces, está edificando su eternidad. Y la palabra dice bien claramente acerca de nuestra fe, lo que debemos creer nosotros. Muéstranos por favor Hebreos capítulo 11, versículo 6, lo hemos compartido en algún momento, donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios, que cree que le hay. O sea, dos aspectos hay de la fe que nos comparte aquí. Uno, hay que creer que Dios existe, ¿no? Pero por otro lado, hay otro aspecto de la fe, nos dice acá, y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios no se olvida si nosotros edificamos para la eternidad de nuestras vidas y en otras vidas también. Dios no se va a olvidar, sino que va a recompensar. Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, en otras palabras, una persona que edifica para su eternidad, no solamente para este mundo, sino edifica su eternidad a partir de la salvación, entonces esta persona va a recibir recompensas. En cambio, la otra persona, Pablo dice, bueno, por cierto, va a ser salvo, dice Pablo, ¿no? Si renta ha nacido de nuevo, estamos hablando, ¿no? Pero como por fuego, o sea, todo se quemó, no ha trabajado para la eternidad, no ha servido para... Bueno, hay personas que dicen, que sea salvo, lo más, después viviré mi vida. Bueno, si tú quieres así, no sé, tú pierdes, porque en el reino vas a ser el último ahí, digamos, ¿no? Aunque ya, bueno, cada uno verá, digamos, ¿no? Pero otros sienten en su corazón, yo quiero más del Señor. Amén. Otros sienten en su corazón, yo quiero servir más a Dios. Yo quiero servir a las demás personas también. Yo quiero, por un lado, en mi vida edificar para la eternidad,
para la presencia de Dios y busco incluso tal vez ayudar a otras personas que también puedan edificar en su eternidad. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en su vida? ¿Qué creen? ¿Quién es responsable? ¿Quién es? Uno mismo. Así es, uno mismo. No podemos recurrir a la psicología de masas, sino necesitamos sentir y darnos cuenta. Aquí estamos cada uno ante la presencia de Dios. Y uno es responsable. No puede decir, no, es que todo el mundo... No importa. Tú no puedes echar la culpa a la masa. Ese es un error que se comete muchas veces en la humanidad, en los pueblos. Es un error, ¿cómo es? Garrafal, ¿no? Pensar, no, es que todo el mundo hace lo mismo, hace así, y tú eres responsable. Hoy día está la invitación para este año 2018 de que tú no solamente puedes edificar un año feliz, sino algo más que ya te voy a decir. Pedro siente en el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Queridos, a las personas que escribe Pedro no eran personas recién salvos, recién convertidos, sino eran personas que ya se habían capacitado, ya sabían muchas cosas, ya habían avanzado bastante en su vida cristiana. A estas personas está hablando Pedro. Entonces Pedro dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, dice, aunque vosotros no obstante que ustedes ya lo saben, y estáis confirmados en la verdad. Ustedes conocen la verdad, hasta están confirmados, dice Pedro, pero igual, yo siempre voy a recordar estas cosas. En algún momento creo que vamos a llegar a un punto donde algunos van a decir, este pastor alemán siempre predica lo mismo. Discúlpame, porque esa es función del pastor, o sea, de recordar. Además, ni siquiera yo tengo que atreverme a predicar novedades, sino las mismas cosas que están aquí. Mi afán es simplemente, ojalá yo predique cada vez más fiel a esto, cada vez más fiel a la palabra. Ese es mi afán, por ejemplo, ¿no? Es mi anhelo. Quiero cada vez más sea fiel a la palabra del Señor. Entonces, cada vez sea más noble, ¿no? Como lo que estamos aprendiendo, sea noble de Berea. Entonces, aunque ustedes ya están confirmados en la verdad, dice Pedro, y dice, eso es justo. Dile a que está a tu lado, eso es justo. Pues tengo por justo. A veces los niños dicen, no es justo. ¿Han escuchado eso? No es justo, ¿no? Y queremos un poquito educar a nuestros hijitos, ¿no? Un poco así, ¿no? Ezequiel va a ser mi víctima otra vez, ¿no? ¿Cuántas veces? Ahora ya no, pero cuando él es chiquita, ¡no es justo! Le hemos dicho, mira, no vas a hacer tal cosa, no vas a poder jugar, o el uno o lo otro, ¡no es justo! ¿Has escuchado eso, no? Los que tienen hijos pueden escuchar eso, ¿no? Entonces, no es justo, dice, ¿no? Yo siempre digo, él ya sabe, ¿qué siempre te digo cuando me has dicho no es justo? Le he dado definición de justo, lo que es justo, ¿no? Y cuando ya lo sabía ya varias veces, papá, ya, tienes razón, ya es justo, ya está bien, es justo que me castigues, está bien. Entonces, ¿qué es justo, no? Da a cada cual lo que corresponde, o sea, lo que corresponde se da, ¿no? Entonces, por ejemplo, que nosotros seamos salvos, ¿es justo? ¿Es justo que seamos salvos? No. ¿Qué sería justo? Si Dios aplicaría no su misericordia, sino su justicia a nosotros. Que nosotros no vamos a estar, que yo no voy a estar en la presencia de Dios, sino en el infierno. Eso sería justo en mi vida. Por eso ahí está la justificación de que Cristo es mi sustituto y Él vivió vivió la justicia que debía ser sobre mí. Esta justicia, esta muerte, esta perdición, la vivió Él en mi lugar. Amén. Eso es justo, este cambio, ¿no? Pero Pedro está diciendo, tengo por justo. ¿Qué corresponde? ¿Qué es lo que Pedro dice? Esto es lo que corresponde para ustedes, para nosotros. Así debe ser, dice Pedro. ¿Qué debe ser? En tanto que estoy en este cuerpo, en tanto que estoy aquí con ustedes, dice Pedro, despertaros con, verso 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Necesitamos un buen despertador.
en las mañanas, ¿verdad? Aquí en este caso, para la vida cristiana, el apóstol Pedro. Ahora, yo no sé si algunos cristianitos estaban ahí en esta iglesia donde Pedro escribe y dicen, este viejo ya se va a morir y ya vamos a liberarnos de él y vamos a hacer lo que nos da la gana. Yo no sé, ¿no? Pero Pedro dice, mientras estoy en este cuerpo, corresponde despertaros, corresponde amonestar, corresponde animar, corresponde siempre dar esta guía exacta hacia la naturaleza divina. Amén. Y ahí comparte Pedro, no sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Hace referencia a lo que comparte, lo que escribió Juan, el Evangelio de Juan. Y dice en el verso 15, también yo. No solamente Él anima a nosotros que debemos procurar, sino Él mismo da el ejemplo como buen anciano de la iglesia, como buen pastor de la iglesia. Dice, también yo procuraré. Entonces, no solamente aquí que Pedro dando siempre sus palabras y lanzando, hermanos, ustedes. Dice, también yo. Amén. También yo procuraré con diligencia. Ahora, él dice aquí que después de mi partida, después que yo haya muerto, en otras palabras, que ustedes en todo tiempo puedan recordarlos esas cosas que yo he enseñado. Entonces, Pedro se ocupa. Entonces, aquí Pedro procura también. Él se esfuerza, él busca de que la iglesia pueda siempre tener esta memoria de estas cosas, de no olvidarlo. Amén. Entonces, llegamos al final. No debemos nosotros para este año 2018, ustedes muchos lo van a escuchar en este tiempo, les van a escribir por WhatsApp, en el Facebook, llamadas telefónicas, emails, tal vez cartas todavía, o simplemente felicitaciones, vas a recibir visitas, o tú vas a visitar. Todo el tiempo lo felicitamos este tiempo, ¿sí o no? Feliz Año Nuevo. Entonces, feliz Año Nuevo. Yo estaba viendo, y es correcto, tal vez algunos lo han visto también, algunas publicaciones en el Facebook, y me pareció muy interesante, muy bueno y es correcto. Nosotros no debemos solamente desearnos o anhelar un feliz año, un año feliz, donde yo puedo vivir feliz. ¿Cuáles son siempre los deseos comunes y generales para este año? ¿Qué deseamos, no? Salud, ¿no? Haciendo homenaje al Dios de la salud, ¿no? Es un ídolo griego por si acaso, ¿no? Entonces, y otros, ¿no? Dinero, ¿no? Feliz, salud es lo más importante, siempre decimos, ¿no? Felicidad, ¿no? Etcétera, que encuentre un trabajo, ¿no? Que me puedan aumentar el sueldo, ¿no? Un feliz año significa eso para nosotros, ¿sí o no? Ocurre algo muy interesante en el idioma hebreo. Los israelitas, efectivamente, hasta el día de hoy, cuando ellos festejan Año Nuevo, es en otra fecha, pero cuando ellos festejan Año Nuevo, el Rosh Hashanah, ¿no? La cabeza del año, un nuevo año, ¿no? El cambio. Entonces ellos se desean Shana Tová, ¿no? Eso significa, en una mala traducción como alguien lo ha publicado, significa feliz Año Nuevo. Sin embargo, viéndolo bien desde el idioma, los israelitas no están celebrando o felicitándose un feliz año nuevo, sino se felicitan o se desean uno al otro y uno para uno, no solamente un año feliz, sino un buen año. Tová viene de la palabra hebrea top, y top, hasta en inglés es top. ¿Han escuchado eso? Top, ¿no? ¿Qué es top? Bueno, ¿no? Eso es directamente del hebreo, viene la palabra top. Solamente en hebreo es con la B, top o tov, ¿no? Entonces, tová significa un buen año. Yo nos deseo a nosotros, a mí, a mi familia, a sus familias, no solamente un feliz año, sino que tengan ustedes un buen año en el Señor, en Cristo, creciendo en Él. Amén. Nos pongamos de pie, por favor. Oh Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por este último día de este año. Y justamente es día del Señor, domingo, día del dominio de tu señorío en nuestras vidas. Y te damos muchas gracias, Señor.
y realmente queremos enfocarnos para este 2018, de seguir empujando nuestras vidas, de seguir anhelando más de ti, Señor, más de tu naturaleza, más del fruto que tú quieres producir en nuestras vidas. Yo creo que siempre los viñeros, como la señora que vende uvas, siempre los viñeros siempre dicen, este ha sido un buen año, con una buena cosecha, hay lindas, buenas uvas. Ha sido un buen año. O las empresas hablan, ha sido un buen año. Para nosotros, Señor, será el 2018 un buen año, un Shana Tová, un buen año, pudiendo conocerte más, poder producir más de tu fruto, Señor, de tu Espíritu Santo, de tu naturaleza divina en nosotros. Esforzarnos para esto, capacitarnos para aquello, buscar más tu presencia, congregarnos, leyendo tu palabra, estudiando tu palabra, y más que todo practicando y obedeciendo a tu palabra en este año, crecer en algunos aspectos que tal vez te hemos fallado el año pasado, este año. Te pido, Señor, que realmente estamos agradecidos por el año que ha pasado, y podemos decir como familia y como personas y como iglesia, ha sido un buen año. Gracias, Señor. Pero también anhelamos y así queremos arrancar el 1 de enero. Y ya no más queremos arrancar con no solamente feliz año, sino con un buen año. Porque el que quiera cosechar buenos frutos en el viñedo, en las viñas, buenas uvas, tendrá que sembrar, tendrá que trabajar, regar, podar, limpiar. Y así también, Señor, queremos comenzar, para que a finales de 2018 podamos realmente decir, buen año, buen año. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.